quiero pedirle que hoy iniciemos, ¿verdad? Con una escritura. Si me hace usted el favor, le voy a pedir que vayamos a Apocalipsis, capítulo 19. Yo tengo la nueva versión internacional, la que voy a leer a continuación, ¿sí? Usted léala en la que usted tenga, no hay ningún problema. Y dice Apocalipsis 19, 6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hay una anotación ahí en la Biblia que dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y yo quiero con esta escritura iniciar, darle una claridad a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para con nosotros este día, porque te quiero decir algo importante. Nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios y estamos viviendo unos tiempos espectaculares. Definitivamente estamos viendo tiempos espectaculares, estamos viviendo tiempos de gloria, estamos viviendo tiempos donde nos tocó, por la historia personal en la que vivimos, por la historia personal en la que estamos, ¿verdad? Enfrentar lo que estamos viviendo. Y yo tengo una tesis personal que si te toca vivir algo en esta tierra es porque Dios te facultó para hacerlo. Así que tú y yo somos por ahora en este tiempo, ¿verdad?, contemporáneos a lo que está ocurriendo, privilegiados en vivir este tiempo especial que estamos experimentando. Y de esta manera el Espíritu Santo me dice, me recuerda que Jesucristo el Señor vino a esta tierra para rescatar a un pueblo que no era pueblo, para rescatar a un pueblo que necesitaba ser rescatado, que éramos nosotros los que no somos judíos de origen. Los que no somos judíos de origen definitivamente necesitábamos ser rescatados. El Señor, en su amor, fidelidad y misericordia, decidió que tú y yo pudiéramos ser rescatados. Ajá. Y cuando nos rescata, como ya lo hemos dicho ampliamente en diferentes momentos, necesitamos entender que nos rescató para ser salvos de la ira venidera, del infierno, de la muerte eterna, pero también para hacernos su familia, para hacernos su pueblo, para hacernos sus hijos, para hacernos personas que colaboráramos de una manera restaurada al plan original con Él. Y en ese sentido hay unas escrituras como la que acabamos de leer que son hermosísimas, que son una invitación a comprender la categoría, el nivel de profundidad, de relación que Dios nos ha llamado a tener con Él. Y esto se refiere a cuando habla de las bodas del Cordero. Obviamente si hay unas bodas, hay una novia. ¿Quién es la novia? Pues la novia son los santos. Los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿O quiénes somos los santos? Los santos somos los que hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, pero también nos hemos dedicado a Dios. Y eso habla de fidelidad. Habla de que tú y yo necesitamos ser fieles. Fieles porque si le pusiste atención a lo que leímos, habla, y te lo voy a volver a repetir, dice que ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Obviamente estamos hablando de un tiempo profético, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo profético en donde en las bodas, ¿verdad?, del Cordero está la novia. Y aquí como se nos hace una anotación, ¿verdad?, de que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces la novia, ¿verdad?, somos los santos. Los santos somos la novia.
Los santos somos la novia del Cordero. ¿Ok? Entonces es importante para nosotros entender esto, porque requerimos de vestirnos de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Es decir, y aquí es la parte que estamos como redondeando. Estamos viviendo en los tiempos complejos de los que habla la Biblia, que se parece ya mucho a cuando dice que es principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores no se refiere al dolor de la angustia, sino al dolor del nacimiento. Porque cuando habla de principio de dolores se refiere a los dolores de parto, a los dolores que le dan a la mujer cuando ya va a dar a luz. A eso se refiere la Escritura cuando habla de principio de dolores. ¿Y qué son estos principios? Bueno, la tierra entera en su conjunto estará pasando por situaciones, ¿verdad?, que hacen que se contraiga la humanidad como para estar esperando a que se dé a luz. Ahora, cualquiera de nosotros tiene que tener conciencia, y espero que así estemos nosotros entendiéndolo, tenemos que tener conciencia de que somos llamados para una vida apartada para Dios. Apartados para Dios, eso es lo que significa santo. Santo significa apartado para Dios. Por favor, si alguien está viéndonos y tiene un concepto diferente de lo que es el ser santo, quiero que lo quites de tu cabeza y que entiendas que la santidad no es algo para algunos privilegiados, para alguien súper especialísimo, no. Porque la santidad de principio la adquiere Jesús cuando paga el precio por nosotros, nos redime, nos rescata y nos entrega a la santidad y nos trae a santidad. Jesús nos llama a santidad y nos rescata para santidad. ¿Y qué es santidad? Estar apartados para Dios. Tú y yo tenemos que estar apartados para Dios, pero tenemos, a veces a mí mismo me causa, tenemos esa obligación. Mira, vamos a decirlo de otra manera. Tú y yo estamos invitados a vivir una vida plena en Jesús, a vivir una vida en donde el Señor, en su poder y misericordia, nos abraza, nos acerca y nosotros nos dejamos. Cuando nosotros nos dejamos, entonces nosotros mismos, ¿verdad?, estamos permitiendo que la presencia de Dios nos envuelva y eso nos ayuda a sentir el gusto, el deseo de permanecer con Él. Ese sentido y gusto de permanecer con Él es lo que nos lleva a apartarnos para Él. Nosotros nos apartamos para Dios porque lo amamos. Ahí es donde está la parte que a lo mejor no lo comunico bien cuando digo tenemos, ¿verdad? En realidad es algo que ocurre porque cuando tú amas a alguien, quieres estar con ese alguien. Y no solo quieres estar con esa persona, si amas verdaderamente, quieres agradarle a esa persona. No quieres hacer cosas que le molesten o que le dañen, quieres hacer cosas que le agraden. Cuando tú y yo entramos en una relación con Jesús, con una cercanía espiritual, con el Espíritu de Dios, queremos estar con Él y ese anhelo de estar con Él nos lleva a conducirnos de una manera tal, ¿verdad?, que nos podemos apartar para Él. A eso se refiere. Jesús compró ese derecho, pagó por nosotros, nos santificó con su sangre, con su obra y sacrificio y nos atrajo hacia sí mismo. Pero una vez que estamos ahí, nos toca a nosotros desarrollar esta relación y permanecer en esta relación. ¿Por qué es importante? Porque a veces pensamos que agradar a Dios solamente significa servirlo. Así, vamos a servir a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Y nos convertimos en personas con un superactivismo. Y está bien hacer cosas para el Señor, pero que procedan de relación. O algo que proceda de la relación con Jesús siempre va a dar un buen fruto. Pero si procede nada más de que ahora tal iglesia o tal persona o tal cristiano está haciendo esto o lo otro, aquello, yo también lo tengo que hacer, cuidado, porque eso no procede de relación. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo. La palabra nos describe como que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tiene una función diferente dentro del cuerpo y aunque hay cosas que todos tenemos que hacer, hay cosas que cada uno tiene que hacer de manera muy particular.
Y eso solamente proviene o se produce en la comunión, en la intimidad, en la cercanía. Cuando tú sientes cómo Dios te imparte o te habla directamente o te muestra un testimonio o te dirige o te empuja o impulsa algo, sabes que es Dios porque lo sabes en tu espíritu. Tu espíritu es movido por Dios para ir y hacer lo que a Él le agrada, para hacer lo que a Él le agrada. Si el Señor pone algo en nuestros corazones y lo llevamos a cabo, además de estarlo obedeciendo, seguramente va a ser glorioso, porque lo que va a producir va a ser tremenda bendición, tremenda bendición. Entonces, tú y yo necesitamos tener claro esto, porque si no, no entendemos lo que significa, ¿verdad?, en un momento determinado, ser apartado para Dios. Y ser apartado para Dios provoca que tú, que eres como una lámpara, porque la Biblia dice que tú y yo somos la luz del mundo. Entonces somos como lámparas vivas. Pero lo que hace que estemos encendidos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que se manifiesta en diferentes maneras, en amor, en misericordia, en poder, claro que en poder, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos en comunión con Él nos reserva, la reserva de aceite que tenemos como lámpara de aceite se llena y se vuelve a llenar. Y la podemos estar ocupando haciendo esto y aquello para agradarlo y que procede de comunión, como te digo, pero volviendo a la comunión y a la intimidad, volvemos a estar ahí y llenamos nuestra reserva. ¿Sabes qué? Eso tiene que ser siempre. Siempre. Si ponemos atención a esta escritura que estábamos leyendo de Apocalipsis, entendemos que hay gente cristiana que va a ser tomada por Dios para participar como la novia de Jesucristo en un evento, ¿verdad?, en los cielos que se llama las bodas del Cordero. Y que las personas tomadas por Jesús para participar de sus bodas son personas que tienen una vida justa, una vida apropiada, una vida de gratitud, una vida de fe, una vida de honra. Y no quiero que pienses que es mojigatería, porque la mojigatería es una especie de falsificación de lo que es ser bondadoso o ser bueno. Y no es una falsificación. Lo que nosotros estamos teniendo en realidad es algo que surge de nuestro corazón y de nuestro interior. Algo que surge de adentro. Nosotros nos comportamos bien no porque queremos ver que los demás nos vean, que digan, ay, qué buena persona es. Francamente, ya cuando tú eres un hijo de Dios, lo último que te importa es lo que piensan los demás. Lo que te importa es lo que piensa Dios. Y muchas veces hacemos cosas que a lo mejor no son populares, porque lo que hacemos es para agradarle al Señor, no a las personas. Y te lo digo como pastor. O sea, los pastores que estamos comprometidos con el Señor, servimos a la gente porque servimos al Señor. Recibimos bendición a través de la gente porque servimos al Señor. Pero no es nuestra intención quedar bien con la gente. No es nuestra intención quedar bien con una persona o con la persona. Nuestra intención es estar delante del Señor, ¿verdad? Y agradarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Como hijo sabes, cuando amas a tus padres, que quieres agradarlos. O cuando amas a tu esposa, quieres agradarla. Yo como varón se lo digo. Yo sé que hay muchos matrimonios que tienen broncas y no sé qué. Estamos hablando de genuina relación de amor. Cuando hay una genuina relación de amor, hay como mucho ceder, mucho acceder, mucho llegar y hay esa relación de cercanía y bueno, muchas cosas. Pero lo importante es que no estamos haciendo lo que se nos pega la gana todo el tiempo y sin importarnos los demás. Esa forma egoísta no tiene nada que ver con el amor que describe la Escritura acerca de Dios. Porque dice que el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ya después lees todo el capítulo del amor, ¿verdad? Pero en realidad tú tienes que entender que no se trata de agradarte a ti mismo, ¿verdad? Sino siempre se trata de agradar al otro. Ese es el amor. Y cuando Dios dice que Él es amor, significa que Él hace todo lo que necesita hacer para recogernos, escogernos, levantarnos, acercarnos hacia Él. Y entonces, ¿verdad? Nosotros claramente podemos establecer este vínculo. Y de eso se trata.
Hemos hablado tanto y de tantas maneras de dejar el pecado, de volverse a Dios, de convertirse a Él, de aceptarlo y recibirlo, de hacerlo Señor. Eso ya no lo voy a repetir ahorita porque ni es el momento. Ahorita quiero centrarme en cómo hago para estar cerca de Dios. Y acuérdate de estas dos hermanas, Marta y María, ¿no? Y una de ellas afanada, sirviendo, estaba en plena dolor por la muerte, ¿verdad? De su hermano, en fin, era un tiempo difícil. Pero ella, la otra hermana, se puso a los pies de Jesús. Y cuando la activa, la que tenía mucho que hacer, le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude, ¿no? Le dice el Señor, es que ella escogió la mejor parte. Ella escogió la mejor parte. Entonces, para mí es importante esta escritura hablando de lo que estoy diciendo, porque quiere decir que delante de Dios, para Él es más importante estar con Él que servirle a Él. Fíjate qué impresionante lo que te digo. Es más importante para el Señor estar con Él que servirle a Él. Porque a veces servirle a Él lo haces por ti, por sentirte bien tú o tranquilo o que estás cumpliendo con algo. Pero cuando estás con Él, solamente lo que quieres es estar ahí, metido, escuchándolo, abrazándolo, amándolo. Es amor, finalmente es amor, amor expresado. Entonces, una relación con el Señor que sea correcta siempre tiene que ver con el hecho de meternos en su presencia y estar ahí, pegados. Alguien dirá, oye, pero entonces no harías nada. No, espérate, hacemos mucho. Pero hacemos mucho más productivo porque lo que hacemos debe proceder de esos tiempos de comunión íntima. Hay muchas cosas que tienes que hacer de manera. Te voy a poner ejemplos naturales, ¿no? En lo natural, pues tú te tienes que levantar, tienes que hacer tus actividades cotidianas, no te tienen que estar diciendo, haz esto, haz lo otro, haz aquello, de lo que es lo cotidiano, y así es la vida normal en todas las cosas, también en el espíritu. Pero cuando se trata de construir algo verdaderamente importante en una familia, por ejemplo, tomar una decisión como vamos a ahorrar o vamos a comprar algo con lo que hemos ahorrado o vamos a hacer tal empresa, en ese momento se necesita acercarse, hablar y ponerse de acuerdo. Porque si tú no te pones de acuerdo, entonces no va a funcionar o lo que hagas no va a salir bien. Y lo digo como esposo que soy, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo puedo hacer cotidianamente, ya como costumbre. Pero si yo quiero que algo tenga un buen resultado en relación a lo que Dios ha hablado a mi vida, en este caso, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tenemos que hacer como familia, yo tengo que involucrar a mi esposa. Yo tengo que involucrarla y le tengo que decir, amada mía, como le diga yo a mi esposa, ¿verdad? Como le digas tú a tu esposa, tenemos esta situación, necesitamos resolver, vamos a tomar una decisión, vamos a orar, es lo que le decimos y oramos y esperamos en Dios que Él nos dé testimonio a ambos de que lo que estamos por hacer es algo que a Él le agrada. Cuando estamos en ese proceso, es muy cercano. Yo no quiero que haya una discrepancia importante, ni de ningún tipo, con una decisión fundamental. Si ella me dice, no, mira, no me siento tranquila, o no siento paz, o no creo que sea el momento, yo automáticamente pongo un freno al asunto y digo, Señor, quiero ser claro, a mí me parece bien e importante lo que voy a hacer, pero necesito que estemos de acuerdo. Y es así como la iglesia debe de actuar, de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos debe de llevar en el acuerdo. Y solamente pasa si tú te metes con Él. Si tú no te metes con el Espíritu Santo y tratas de escucharlo, y digo tratas porque hay que aprender a escuchar a Dios. Sí nos habla, y sí habla claro, pero hay que aprender a escucharlo. Y eso es un ejercicio también. Yo necesito ejercitarme, ¿verdad? Para aprender a escuchar su voz. Y claro que te puedes equivocar en el proceso, pero si no lo consultas, si no lo buscas, si no te metes con Dios, de todas maneras vas a fallar. O sea, es decir, es mejor procurarlo, buscarlo y en el proceso a lo mejor fallar, a que ni siquiera lo procures ni lo busques y seguramente fallas. A veces de chiripa le darás, ¿no? A veces habrá una chiripa por ahí, en esa relación o en esa cosa o en ese asunto, pero no se trata de chiripas.
Se trata de producir lo que el Rey de la Gloria le comunica a sus hijos. Y que sus hijos escuchemos al Rey de la Gloria y hagamos lo que a Él le agrada. A mí me preocupa cuando hay conflictos sociales, de cualquier tipo. Pero cuando involucra muchas voces, muchas personas, y de repente yo esperaría que un grupo de gente que está en comunión con el Espíritu Santo tengan una misma línea de pensamiento y de sentir, porque eso es algo que pone el Espíritu Santo. Acuérdate, el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado, pero esa gente se encontraba unánime. Entonces, cuando yo escucho voces diferentes entre el pueblo de Dios, yo estoy completamente convencido que ahí no está actuando de manera plena el Espíritu Santo, porque no hay unanimidad. No quiere decir que seamos clones, pero es un sentir que te dice lo que tal persona propone, lo que se está diciendo en esta área, me hace sentido y estoy de acuerdo. Me hace sentido y estoy de acuerdo. Y eso es una cosa que es generalizada. Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta qué tan cerca, qué tan común, qué tan de una manera identificada están las otras personas con el mismo sentir y el mismo espíritu. Si hay discrepancias, como te acabo de decir, tenemos que frenarnos un poco y empezar a preguntar si es cosa de nosotros, si es cosa de la carne, si es cosa que no es de parte de Dios, aún del diablo, o si es el Espíritu Santo el que está diciendo hagan esto, hagan aquello. Yo anhelo con todo mi corazón que cada uno de nosotros estemos íntimamente ligados con el Espíritu de Dios, para que lo que procede de nosotros sea lo que procede de la comunión con el Señor. ¿Sí? Y seguramente el fruto que va a producir es un fruto bueno. Es un fruto bueno porque el Señor es el que nos lleva a tener esa comunión, es el que nos lleva a tener esa claridad en la comunión. ¿Sí? Y entonces yo tomo decisiones y siento paz. Y puede ser que la decisión que tome no tenga nada que ver con lo que está pasando en lo natural. Es más, a veces es completamente contradictoria. Me viene a la mente un pasaje que es muy precioso en la palabra. Y está Pedro con hambre en la casa de un curtidor en el puerto de Jope, ¿verdad? Y dice que de repente se le aparece una visión y baja un lienzo con animales que para ellos como judíos son impuros, ¿verdad? Y entonces una voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, Señor, yo no puedo comer esto porque no es algo que yo pueda, es inmundo. Y tú sabes que yo nunca he comido nada incorrecto. Y le dice, lo que yo llamo correcto, lo que yo santifico, lo que yo te digo que es correcto, tú no lo llames incorrecto, Pedro. Y eso le pasa 3 veces. O sea, por si hubiera alguna duda, yo creo que con Pedro todo era 3 veces. Si te acuerdas, ¿no? 3 veces la negación, 3 veces la afirmación, 3 veces la visión. Con Pedro todo era 3 veces, ¿sale? Entonces Pedro entiende que es eso, pero lo que te quiero decir es, esto que Dios le está mostrando a Pedro es inverosímil para su fe. No tiene nada que ver con sus pensamientos ni con su manera de vivir. Es imposible, es completamente incorrecto en su mente. Sin embargo, el Espíritu de Dios le está diciendo, haz esto, que no es lo mismo que estás acostumbrado. Entonces tienes que tener una comunión genuina con el Espíritu de Dios para saber que es el Espíritu de Dios quien te está pidiendo hacer algo extraordinario, fuera de los parámetros, que conoces, que sabes, que obedeces inclusive. Estoy hablando de algo pesado ahorita, esto no es cualquier cosa, pero tiene que entenderse que de una comunión con el Espíritu Santo, de esa relación de intimidad, proceden cosas extraordinarias. Por eso dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos gente que es como el viento, que nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Y así actuamos de repente. Y así deberíamos actuar de repente. Esa debe ser la normalidad. El guiado por el Espíritu, ¿verdad? Y te vas a encontrar un montón de testimonios bíblicos, hermosos, maravillosos, que te dan testimonio de eso. De hacer cosas fuera del parámetro, fuera de la línea, del guión, si me quieres permitir decirlo. Así es nuestro Señor. Jesús lo hizo todos los sábados que pudo.
Les fue a decir a los religiosos de su tiempo que el sábado era para hacer cosas buenas, para honrar a Dios, que todo lo demás era irrelevante y que Él necesitaba que entendiéramos que nos toca honrarlo y obedecerlo independientemente de nuestros esquemas, aunque sean, según nosotros, muy apropiados o religiosos o hasta santos. Definitivamente así no funcionan las cosas, ¿no? Sino que el Señor nos llama para que tú y yo estemos más cerca de Él y entonces sí, empecemos a darnos cuenta que la jugada no necesariamente es una línea recta. Y esto que te estoy diciendo tiene que ver con la intimidad y la cercanía. Si tú y yo comprendemos lo que estamos ahorita platicando, nos daremos cuenta que sí, efectivamente podemos llegar a entrar en un compromiso tan profundo con Dios que nos pida cosas extraordinarias al grado extremo. Extremo. Porque si tú te fijas, los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo hicieron cosas increíbles que los llevaron a romper como esquemas, paradigmas y toda clase de cosas con tal de que fuera glorificado el Señor y extendido su reino y manifestada su palabra. Sanidades, milagros, eso era increíble, pero ir y presentarse, hablar delante de autoridades naturales en contra de los principios propios que se estaban promoviendo en ese tiempo, porque hoy hay una gran discusión entre la gente. Y dice, no, es que tenemos que estar sujetos de esta manera y de esta manera y de esta manera. Sí, siempre y cuando Dios no te diga que hagas algo que vaya más acorde a su voluntad. Por supuesto, porque finalmente el Imperio Romano decía, no prediquen. Tú lo lees en la Biblia. Los mismos judíos decían, no prediquen. No queremos oírlos hablando de esto. Y los discípulos decían, ¿cómo que no? Primero está el Señor y luego todo lo demás. Entonces los golpeaban, los encerraban, los castigaban, bueno, hasta los mataban, como Esteban. Pero la palabra no estaba amarrada. Y lo que surgía de ellos no surgía de su carne. ¿Quién en su carne, en su gusto personal, va y se presenta a una multitud de gente, ¿verdad?, enardecida por lo que está hablando, para decirles cosas que seguramente no van a querer oír, que le puede costar hasta la vida, y de hecho le cuesta la vida en algunos casos, solo por honrar a Dios, solamente por el Espíritu Santo? De eso ocurre cuando estamos en esa cercanía. Cuando habla de las obras justas de los santos, ¿verdad?, está hablando precisamente de todas esas cosas que hacemos para honrar a Dios. Cuando tú y yo honramos a Dios, estamos dispuestos a todo. ¿Y sabes quién lo sabe? El Señor. No se desprende del orgullo personal, no se desprende de las ganas de ser aplaudido, no se desprende de la fama, se desprende del gusto de que tu vida sea algo que honre, como una llama encendida en el altar de Dios. Y ese gusto es algo del Espíritu, no es algo de la carne. Yo te aseguro que Esteban, cuando sentía que estaban enardecidos, fue increíble el regalo que Dios le dio. Porque ya la gente estaba enojada con lo que estaba oyendo de Esteban, cuando le iban a apedrear, y entonces se le abren sus ojos y ve a Jesús sentado en el trono. ¡Wow! Me impresiona. Qué regalo tan maravilloso le da Dios, previo a que la piden. O sea, en ese momento lo van a matar a pedradas. Yo no sé físicamente cómo lo recibió cuando empezaron las pedradas hasta que murió, pero el hecho de que Dios le haya regalado esa visión mientras ocurrían, era simple y sencillamente diciéndole, te amo, hijo, no te preocupes, cumpliste con lo que tenías que hacer, va a quedar registrado tu testimonio para todas las generaciones, pero ya te voy a recoger. Ya veré yo cómo trato a esta gente que te mató a pedradas. Dice que ahí estaba Saulo presente cuando estaban apedreándolo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esteban era un diácono, era uno de los 7 diáconos, era un hombre como cualquier otra persona, pero que estaba metido con Dios, honrando al Señor, tenía comunión, tenía oración, buscaba al Padre, buscaba a Jesús y dejaba que el Espíritu Santo lo condujera y tenía un testimonio maravilloso de todos los que lo rodeaban. Y eso es algo de lo que el Espíritu Santo te está hablando. Yo sé, porque yo reconozco cuando Dios me usa.
Yo sé que a algunos de ustedes les está inquietando lo que estoy hablando y está bien que te inquiete, porque es Dios diciéndote, yo te llamé a ti en justicia, no para que andes escondido por ahí sin hacer lo que conviene a mi reino, sino te llamé para andar en mis caminos, para buscar mi presencia, para que tengas hambre y sed de justicia, para que otros conozcan de mí a través de tu vida. Y está bien, es correcto que pase esto, es importante que ocurra. Porque nosotros tenemos que romper lo que en el alma está deteniendo al espíritu, porque el espíritu es el que debe de estar en el centro. El espíritu está ligado con el espíritu de Dios. El espíritu humano está ligado con el espíritu de Dios. Y el espíritu del hombre es el que tiene que entrar en esa cercanía de tal manera que rompe. El gusto del cuerpo se tiene que sujetar, el alma se tiene que sujetar y el que tiene que estar vigoroso, fuerte, ¿verdad? Es el espíritu del hombre que está movido por el espíritu de Dios. Cuando eso ocurre, ya no hay barreras emocionales, intelectuales que te detengan. Por eso yo estoy en contra de que de repente mucha gente hable de tantas cosas en la Biblia y la doctrina y si esto sí se puede y esto no se puede. Eso se acaba cuando entras en la presencia de Dios a tener una relación de cercanía y de intimidad con el Señor. Pasa a segundo término. Y yo creo que no hay casualidades. Si el día de hoy, como humanidad, y especialmente como iglesia, estamos enfrentando el hecho de la fragilidad de la vida de una manera más allá de lo normal. Más allá de lo normal me refiero a que no son los decesos o las muertes que se van dando de manera regular en el mundo o han estado así por ya mucho tiempo, sino que ahorita con esta cosa de la pandemia y del virus y no sé qué, hay una cercanía con la muerte que definitivamente te confronta con la realidad de que somos, en este cuerpo físico, estamos por un tiempo, un momento en lo que es la eternidad. Entonces, cuando tú y yo entramos en esa conciencia de que estamos, ¿verdad? En un momento solamente, en medio de la eternidad, forzosamente, escucha lo que te voy a decir, forzosamente, todas tus prioridades cambian. Una respuesta bíblica de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es cuando dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí te estoy dando fundamentos de cómo pasa eso. Cuando entiendes que es un lapso tu vida, en lo que es la eternidad. Vivas lo que vivas, no importa si vives 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, los que sean. Ese es un lapso en la eternidad. Y es un lapso donde el Espíritu de Dios tiene planeadas cosas contigo si tú quieres. Y yo insisto con esto, hay cosas que planea y hace soberanamente, pero también nos dejó el libre albedrío para escoger y decidir. Y si tú quieres, Él te va a llevar a cumplir el propósito eterno. Y una de mis oraciones constantes es decirle, Dios, permíteme cumplir tu propósito eterno, por favor. No quiero irme antes de que yo pueda llevarte delante de tu presencia aquello para lo cual me formaste y me hiciste. Y a veces hasta me duele decir, Señor, perdóname si he perdido el tiempo. También la Biblia habla de eso, que no perdamos el tiempo, que seamos diligentes, porque los días son malos. Y ahorita, más que nunca, lo tienes que tener claro, los días son malos. Lo único que los hace buenos es el Espíritu Santo y que la iglesia le obedezca al Espíritu Santo. Fuera de eso, los días son malos. Es cierto. Y aquí tiene que haber un cambio. El Señor me decía claramente que hablara yo a la iglesia acerca de la vestidura de lino, de las acciones justas de los santos, de vestirse de santidad. Y de eso estamos hablando. Pero para que entendamos esto, tenemos que ser radicales respecto a nuestra forma de vida. Y no estoy hablando de ser, ¿verdad?, unos, no sé, sustraídos, porque Dios no hizo eso ni lo quiere, sino que está diciéndonos que aprendamos en medio de todo lo que pasa a vivir correctamente, dignamente, sabiamente, santamente. ¿Es fácil? No,
Pero no es fácil, te voy a decir por qué. Porque a veces no hemos hecho lo necesario para hacer morir las obras de la carne. No es la predicación hoy hablar de las obras de la carne, pero sí te puedo decir que tú y yo necesitamos trabajar para hacer morir las obras de la carne en nosotros. Hay una parte del cuerpo que es correcto, tú tienes que alimentarlo correctamente, tienes que ejercitarte correctamente, tienes que cumplir con los principios de Dios en todas las áreas correctamente, porque de hecho el cuerpo es el vehículo que Dios usa para alcanzar a las personas a través de tu boca, para alcanzarlas a través de una oración que tú les des imponiéndole las manos, para echar fuera un demonio inclusive, ¿verdad? Es importante que tú y yo entendamos esto, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos lleva precisamente a cumplir de manera soberana lo que a Él le agrada. Esto es un proceso de vida, se llama santificación, tiene que ver con estar trabajando en traer la palabra a tu corazón, ponerla por obra, dejar conforme vayas avanzando todas aquellas cosas que no agradan o que no están bien o que estorban en tu relación con el Señor y que te son difíciles, pero que cuando te metes con Él te ayuda a Dios a hacer lo que es correcto, y así es como ocurre, así es como pasa. El Señor nos lleva a ese proceso. Y está bien. ¿Por qué es importante este proceso? Porque entonces vemos a personas como Felipe, que es el otro diácono, que puede ser tomado por el Espíritu Santo en su cuerpo y en todo su ser, y es trasladado, ¿verdad?, a otro lugar, soberano. Imagínate qué tremenda manifestación de Dios, que Dios te tome en un lugar y te lleve a otro lugar. Hay testimonios más actuales que la Biblia acerca de esto. Yo he visto y he oído varios, pero yo no quiero nada más oír testimonios de otros. Yo quiero experimentar mis propios testimonios. Yo quiero tener mi propia experiencia con Dios. De eso estoy hablando. De que no pensemos nada más en los otros. Ay, qué maravilla. Mire ese Felipe, qué bien le fue, o qué padre le fue, o esa otra persona de la cual he oído. No. Hay un momento en donde nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero mi propia experiencia contigo, Señor. Ni siquiera te digo que sea igual, porque yo no quiero ser una copia de otra persona. Yo fui llamado a ser yo, pero yo, ungido, yo a los pies de Jesús, yo haciendo la obra de Dios. Si me toca interceder, que mi intercesión sea de poder. Si me toca predicar, que mi predicación sea de poder. Que si me toca ministrar a alguien, haya milagros en la ministración, lo que me toque hacer. Y eso hablo como ministro, pero si tú eres una persona profesionista, que lo que hagas en tu trabajo, en tu área, sea extraordinario. Le impregnes, ¿verdad?, de la gloria y de la favor, de la excelencia. Yo he visto personas, por ejemplo, mimos, ¿no? Mimos que hacen trabajos lindos, extraordinarios, que mueven tu corazón. Pero he visto un mimo que mueve el espíritu. A mí me impresionó el día que este mimo se presentó en una audiencia grande y él no dijo una sola palabra y la gente terminó quebrantada recibiendo a Cristo al final de la presentación. Cuando yo vi eso dije, ¿cómo? Se llama unción, se llama comunión, se llama presencia. La persona estaba llena de Dios. Se estaba dejando conducir por Dios. Por eso decimos, Espíritu Santo, vístete de mí. O sea, yo quiero ser un guante y que tú seas la mano. Y que tú me muevas. Yo quiero aprender a ser así de sensible y así de obediente. Porque Él no nos quita la capacidad para decidir o para hacer. Pero cuando tú le dices, vístete de mí, estás diciéndole, Señor, enséñame que si tú haces así, yo también. Y si uno me dice, espérame, me espero. ¿Me explico? Y que así es como yo actúe cada vez que sea necesario. Y sabes, eso no es fácil, es un ejercicio, pero es precisamente de lo que estamos hablando. Y que cuando llegue el Señor por su iglesia, cuando nos toque si estamos vivos, simplemente nos va a tocar que vamos a estar haciendo lo que tengamos que estar haciendo, pero vamos a estar llenos del Espíritu Santo y listos para irnos. Así lo dice la Escritura. De 2 personas que estén en el campo, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. ¿Qué estaban haciendo? Lo mismo. Lo mismo estaban haciendo. Estaban los 2 en el campo. O 2 personas que estaban haciendo algo, ¿verdad? Juntas, haciendo lo mismo. Una es tomada y otra es dejada. ¿Es arbitrario? No, no es arbitrario.
La persona que es tomada es porque está haciendo todas estas cosas de las que estoy hablando, en sus tiempos y en sus formas. Ha mantenido una relación de comunión. Probablemente hasta cuando está trabajando ahí, está en oración. La otra persona, quién sabe qué está haciendo, pero ese otro hombre o esa otra mujer están en una intimidad con el Señor, haciendo lo que hagan. Escúcheme por favor, es haciendo lo que hagan. Por eso no puedes hacer lo que quieras. Por eso necesitas convertirte a Cristo. Por eso tienes que cuidar tu lenguaje. Por eso tienes que cuidar lo que ves. Por eso tienes que cuidar las palabras que hablas y las cosas que haces. Porque hay muchas cosas que si no tenemos cuidado, ofendemos a Dios. Y no se trata de ofenderlo, se trata de agradarlo. Y apenas hablaba con alguien y le decía, necesitas consagrarte, regalarle tu vida, decirle quiero que te sientas cómodo conmigo en mi vida, pero en mi casa. Pregúntale a Dios si hay algo en tu casa que no es agradable a Él. Hace rato que no lo mencionamos, pero es importante que lo hagamos. Porque a veces vemos en casa cosas del pasado o regalos que alguien nos hizo, que en la ignorancia nosotros pues no hemos hecho nada al respecto, pero en nuestro corazón y en nuestro espíritu sentimos por la dirección de Dios que eso no es agradable. Y no le estoy llamando, ahorita no decir es esto y es aquello, no. Simplemente tú oras, el Señor te dice, a mí no me agrada esto, y tú como le amas, lo sacas y lo destruyes, porque por favor, cuando saques algo de tu casa que no le agrada a Dios, no se lo regales a nadie. Eso lo hace la gente. Luego le pregunta, ¿qué hiciste con eso que sacaste? Ay, pues se lo regalé a mi tía o a mi sobrina porque pues ella sigue pensando así. Y yo le digo, pero ¿cómo se te ocurre? Si estás entendiendo que es una maldición, ¿cómo dices que amas a una persona y le regalas una maldición a una persona? Si a Dios no le agrada en tu casa, tampoco le va a agradar en la casa de tu sobrina o de tu tía o de no sé quién. No seas absurdo. Si vas a sacar algo de tu casa, hay que destruirlo, porque es algo que a Dios no le agrada y no se lo vas a exportar a alguien que según tú amas. ¿Verdad? Vamos, y aunque fuera tu enemigo, no se lo regales, porque no se trata de que le andes regalando maldiciones a nadie. Si son cosas que a Dios no le agradan, son maldiciones. Lo que sea que sea. ¿Ok? Pero eso tiene que ver con comunión. Yo puedo decirte una lista de cosas, esto no le agrada a Dios, bum, 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 que es lo que mucha gente hace. Y te dice, no hagas esto y no hagas lo otro, y no le gusta esto y no le gusta el otro, saca todo esto y yo te hago la lista, tú haces un palomeo, juntas las cosas y las echas para afuera, pero no está en tu corazón, no está en ti. Eso no funciona. Cuando tú sacas algo es porque lo estás haciendo voluntariamente, deliberadamente, ¿verdad? Adrede quiero decir, intencional, y no porque alguien te lo dijo, sino porque el Espíritu de Dios te dice, esto no me agrada. Y tú dices, yo quiero agradarte, Señor, así que lo voy a sacar y punto. Hay gente que se tiene que deshacer de cosas aparentemente muy valiosas, pero en realidad no lo son. No lo son porque más bien han traído maldición. También hay testimonios, muchísimos. Pero a veces no nos damos cuenta que ese tipo de cosas son obstáculos, son impedimentos, son barreras, son cosas que incomodan a Dios. Y entonces Él no actúa, no se manifiesta, no se mueve con libertad porque hay algo que lo está estorbando, aunque no lo hagas tú intencionalmente, ahí lo tienes. Y como lo tienes y le dices, Señor, esta es tu casa, te quiero honrar, te quiero adorar, y sigues hablando con palabrejas, y sigues hablando con doble intención o doble sentido, y sigues mintiendo, y sigues engañando, y sigues trayendo cosas a tu casa a través de la televisión, o de una película, o del internet, a tus ojos, a tus oídos, cosas que no agradan a Dios. Wow. Es que simple y sencillamente Dios se hace a un lado. Y no estamos hablando de eso. Si vemos en el Evangelio, en Mateo 25, cuando habla de las vírgenes prudentes e insensatas, se está hablando de la iglesia, toda la gente es la iglesia. Y hay una parte de la iglesia, todas tienen lámparas y todas tienen aceite en las lámparas, todas. Pero hay unas que mantienen su reserva llena. Y cuando llega el tiempo de que venga el novio, estamos hablando del mismo pasaje, o del mismo evento, cuando Jesús venga por su iglesia. Unas de esas están preparadas con su aceite y otras no lo están. Otras no lo están. ¿Ok? Entonces, las que no lo están no entran en las bodas.
No entran. Entienda, por favor, comprenda, por favor. Puedo ser cristiano, puedo asistir a la congregación o a la iglesia o a las congregaciones, puedo escuchar la palabra, puedo estar haciendo muchas cosas, pero si descuido mi relación con el Espíritu Santo, mi lámpara va a estar apagándose. Y cuando venga el Señor, yo no voy a tener eso y no voy a poder acceder. Es cierto, es real, es bíblico. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro depósito de aceite, de la presencia del Espíritu Santo. Y como ya te dije, Él es santo. Entonces nosotros no podemos pretender decir que estamos con el Espíritu Santo y robar y mentir y engañar y hacer daño a otros y tener malos deseos, constante, permanente, sin arrepentimiento, y por el otro lado diciendo, ay, es que soy cristiano y amo a Dios. Puedes decirlo si quieres, no pasa nada. Pero a la hora de la hora, Dios es fiel, justo, y a Él no lo podemos engañar. Si te has mantenido en santidad, en pureza, estás ahí. Si no, no. Porque el que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, es hijo de Dios. Pero si no tienes el Espíritu, no eres hijo de Dios. Y una cosa es tenerlo y otra cosa es acrecentar lo que Él te da de su presencia. ¿Ok? No sé si me estoy comunicando. Me gustaría que me acompañaras a otra lectura relacionada con esto, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Usted y yo tenemos que tener clara esta escritura como parte de nuestra fundamento, ¿sí? Porque precisamente estamos hablando de la necesidad de conocer. Y está hablando el apóstol Pablo en esta carta, y dice así en el verso 13, otra vez es la Nueva Versión Internacional: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos, ¿verdad?, estemos vivos en ese momento, seremos, dice aquí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahí dice claramente el verso 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Esas personas que estén vivas en el tiempo del rapto, ¿verdad?, no van a ver muerte, van a ser traspuestas. ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia hay un par de antecedentes de esa transposición. Enoc es uno de ellos. Dice que se lo llevó el Señor. No se enterró, no se murió. Elías es el otro. Llegó el Señor en sus carros de fuego y vámonos. Wow. Son ejemplos de lo que es la transposición, esa de la que estoy hablando. O sea, sí hay Biblia que respalde el asunto, pero aquí dice claramente que seremos arrebatados. Arrebatado no es algo que estás ahí, vente, dale, ya, vámonos. Eso no es un arrebato. Un arrebato es que estás ahí, te toman, ¿no? Te vas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que va a ser un evento, aunque haya señales y esté anunciado, la palabra del Señor claramente dice que nadie sabe exactamente cuándo va a ocurrir, pero que va a llegar un momento en que va a ser así, simplemente ¡prup! Hay mucha gente que está diciendo ahorita, no, es que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Bueno, el corazón de Dios no es que la iglesia esté en la gran tribulación, aunque seguramente va a haber iglesia que va a estar en la gran tribulación, no porque Dios quiere que se quede, sino porque no estaba preparada para irse. Lo que quiero explicar. Yo, en mi corazón, mi deseo, mi anhelo, y
lo comparto con mi congregación y con quien lo escuche, es que todos podamos llegar a ser tomados por dignos para que cuando venga el Señor nos tome a todos y nos lleve a todos. Y seamos la novia de Jesús y entremos en las bodas del Cordero. Pero la realidad de las cosas es que efectivamente hay cierto grupo de gente cristiana, olvídate de los que no lo son. Los que no lo son no se van. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Pero hay gente cristiana que no se va porque no se va, según lo que leemos ahí. Pero hay otra que sí. Ahora, yo te animo a que tú seas de las personas que dejes de estar pensando, ¿será que entonces vamos a pasar? Ya estaremos en los principios de la tribulación. Olvídate, ahorita no voy a meter en asuntos, ¿verdad? De escatología y de profecía, pero el tiempo que nos toca a nosotros entender que estamos viviendo es que sí, ya estamos en un tiempo propicio para el arrebatamiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar el arrebatamiento? No sabemos, faltan algunos eventos, pero Dios es soberano. Y no es que se tarde, es que está esperando que muchos más vengan a arrepentimiento. De eso se trata. La gente a veces por terribles cosas que pasan no se arrepiente, se endurece su corazón. Lo vemos en la Biblia vez tras vez. Endurece en el corazón, se endureció su corazón y no se convirtieron y no se volvieron a Dios. Oye, ¿qué más tiene que hacer el Señor para que nos convertamos a Él? Y no me salgas con la ridiculez de que tiene que bajar y lo tengo que ver y lo tengo que oír. Ya lo hizo, ya vino. Hace 2000 años descendió del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y la gente que tenía que reconocerlo en su tiempo no lo pudo reconocer, no lo vio. Se llama Jesucristo. Ahora nosotros tenemos el testimonio verdadero y genuino de que así fue. Yo lo recibo como perfecto y completo y lo acepto. No necesito más. Se llama fe. Quiero vivir conforme a eso. Pero yo necesito comunicarlo, porque otros necesitan oírlo. El Espíritu Santo tenga misericordia para que cuando hablemos con ellos o les lleguen los mensajes como este, su corazón reaccione. Y entienda que no es la religión que heredó. Hay una necesidad de relación. Hay una necesidad de arrepentimiento, de vida transformada, que no tiene nada que ver con una religión heredada, aunque sea una religión cristiana. Tiene que ver con que cada uno de nosotros necesita convertirse a Dios de todo corazón y mantener una relación cercana con Él. Con todo lo que implique y cueste, porque finalmente este tiempo es eso, un tiempo en medio de la eternidad. Bien vale la pena invertir la vida que tenemos hoy para que podamos disfrutar en la compañía y presencia de Dios de una eternidad. Es tremendo. Entonces esto no se te olvide. El rapto es realidad. El rapto es una doctrina bíblica. El rapto está ahí para la iglesia. Hay quien dice, no, es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Mira, te voy a decir algo. Si tú te fijas en la palabra, siempre vas a ver que el remanente, el pueblo que está buscando y honrando a Dios, Dios siempre tratará de rescatarlo. Hay muchos testimonios, pero mira, acuérdate de Lot en medio de Sodoma y Gomorra. Venía la destrucción a Sodoma y Gomorra por causa del pecado del pueblo, tremendo. Apenas está empezando a aparecer lo que estamos viviendo a lo que había ahí. ¿Y qué hace el Señor? Es que Lot tiene que pasar por esa tribulación porque él tiene que estar ahí. No, el Señor dijo, ok, de acuerdo al corazón de Abraham. ¿Por qué se lo comunica a Abraham? Porque así Dios es. Dios quiere que el hombre, el ser humano, mantenga una relación con Él, ¿verdad? Y que sepa lo que viene. Por eso nos dejó la Biblia. Ya nos dejó a todo lo que va a pasar, lo que va a ser. ¿Sí? Entonces le dice, ¿y entonces qué espera Dios de Abraham? Pues lo que hace Abraham, intercede. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Intercede. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Interceder. Ahora, la intercesión no es todo, porque la persona por la que intercedemos se tiene que convertir, se tiene que volver a Dios. Una vez que se vuelve a Cristo, quiero que quede claro esto porque a veces no queda tan claro. Es sobrenatural el nuevo nacimiento. No es algo operativo, no es un trámite, es sobrenatural. ¿Eso qué quiere decir? Que recibir a Cristo hace que una operación de Dios sobrenatural venga a la vida de la persona y el Espíritu
inmediatamente nace de nuevo. Es una nueva creación, dice la Escritura. Entonces no es algo religioso, no es que te compartí, entonces tú repetiste y como un loro, ¿verdad? Porque era conveniente, sino que en realidad lo que estamos diciendo es que pasa algo sobrenatural adentro. Puede haber una iglesia llena de gente y no todos sean transformados por el Espíritu de Dios. Así es. Yo no puedo saberlo, pero Dios sí lo sabe. Tú puedes tratar de imitar la vida del cristiano sin serlo, pero no tienes éxito si no te conviertes. Si no te arrepientes, la vida del cristiano la puedes imitar hasta cierto punto, pero no puedes ser cristiano por imitación. Es cuando aceptas el poder de la sangre y sacrificio de Jesús, cuando tu espíritu nace de nuevo y todo se pone en su lugar y empieza a haber un cambio y un orden y una transformación y ya no puedes vivir de la misma manera porque eso no fue a lo que fuiste llamado, sino que Dios hizo que tú nacieras de nuevo. Y entonces eres considerado como parte de la familia de Dios, de la cual Jesús es el primogénito. Y entonces entramos a participar de eso. Quiero insistir en esto, porque mucha gente ve el asunto de recibir a Cristo como algo, como si fuera una cuestión administrativa u operativa. No. Yo inclusive aquí les digo, vamos a repetir esta oración. Aunque tú ya hayas recibido a Cristo, vuélvelo a repetir. Porque eso pasa una sola vez, el día que tú le entregas tu vida a Jesús. Pero yo no sé qué día es ese día. Hasta que tú empiezas a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Una vida transformada por Dios. Eso es lo que se empieza a notar. La persona que cambió su lenguaje, que cambió su mirada. La persona que se vuelve afable, amable. Que empieza a ser servicial cuando a lo mejor nunca lo había sido. Que se desprende cuando no lo había hecho, que se quebranta ante una situación cuando nunca se había quebrantado. Eso habla de una persona diferente, de una nueva creación, pero sobre todo una convicción de que es hijo de Dios, hija de Dios. Porque esta te la da el Espíritu Santo y te da el testimonio a tu espíritu. Lo tengo que insistir. Porque para ser iglesia tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que haber sido transformado por el Espíritu Santo a través de la obra y sacrificio de Jesús. Si eso no pasa, no pasa. Y puedes ir ahí en la bola, vamos a decir, de la gente, ¿verdad? Arrastrado por alguien que te va llevando. Pero tiene que llegar el día en que tú te arrepientas, te rindas, te humilles delante de Dios, te quebrantes. Dejes de estar pensando que porque heredaste una religión ya eres una persona cristiana. No. Dios no viene por el que heredó religión. Dios viene por el que por convicción se convierte y se vuelve a Jesús. ¿Puedes decir amén? Finalmente no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra, ¿no? Y más nos conviene entender que el lapso que se llama vida, ese lapso que se llama vida, deberíamos ya entendiéndolo en este sentido, como la oportunidad que Dios nos está dando para poder construir algo celestial. Lo que vamos a construir para el cielo lo construimos en la tierra. Así es. Te lo voy a decir con testimonio de la palabra. En Mateo capítulo 6, en el verso 19, por favor. Mateo capítulo 6, verso 19. Y dice así, también tengo la Nueva Versión Internacional, dice, no acumulen para ustedes o para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí o para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Sí hay forma de hacer tesoros, sí hay forma de hacer fortuna, como le dicen por ahí. No está bien usada la palabra porque la fortuna tiene otra connotación, pero me refiero,
sí puedes enriquecerte, pero no en un sentido natural. Tú y yo tenemos la oportunidad, según lo que estamos leyendo, de invertir bien nuestro tiempo y vida para producir lo que no puede ser robado ni socavado en los cielos. Lo que en los cielos se puede levantar. O sea, fíjate bien, porque ya con esto quiero terminar esta parte de lo que estamos hablando. Consciente como me estoy sintiendo con la Escritura, de que tengo una vida que es limitada a un tiempo en esta forma, y que si yo tengo la oportunidad de arrepentirme y haberle entregado mi vida a Cristo, formo parte de la familia de Dios, que soy coheredero con Jesús, como hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Y que en ese momento que yo me doy cuenta, ubico que en este cuerpo natural hay muy pocas cosas que son indispensables. Eso siempre Dios lo va a suplir porque lo prometió y Él es fiel. Entonces yo tengo que ubicarme para que el tiempo que tengo, el que sea, el que Dios me regale, yo no esté afanado por cosas que ni van a producir nada en la eternidad, que me van a traer trastornos, que no van a ser valiosas para la eternidad, ¿verdad? Y que yo nada más estoy desperdiciando mi tiempo. Por eso dice Jesús que hagamos tesoros de tal manera que queden registrados en el cielo. También ya he dado una conferencia acerca de esto. Te he dicho que hay obras que tú puedes hacer que son iguales. 2 personas hacen la misma obra. Pero si la obra que hiciste, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, regalar una despensa, ahorita que estamos en eso. Ajá. Por cierto, gracias por los que han apoyado para que haya despensas para quien lo necesite. Pero regalamos una despensa. Si la regalo para sentirme bien conmigo mismo, para tapar mi culpa por algo que hice, para decirle a Dios, mira qué bueno soy, eso no vale para nada. Eso no hace tesoros en el cielo. Pero si yo me desprendo, ayudo, doy de corazón y diciéndole, Dios, estoy agradecido contigo y por lo agradecido que estoy, entiendo que lo que tengo no es mío, sino que me lo diste para administrarlo y se lo llevo al que lo necesita en tu nombre, Señor, para que cuando esa persona reciba el beneficio, sepa que eres tú, que le estás proveyendo de algo que necesita. Toda la gloria es para el Señor. Esa obra, tesoro en el cielo. Es una diferencia muy sencilla, pero que más o menos te quede, espero que te quede claro, pues no más o menos, espero que te quede claro. Es decir, las intenciones del corazón son las que definen la calidad de las cosas que hacemos para que se conviertan en vestiduras de lino. Si yo lo hago para mí mismo, no vale nada. Si lo hago para quedar bien con las personas, no vale nada. Si lo hago porque pues hay que hacerlo, no vale nada. Pero si yo lo hago por el amor que le tengo al Señor, por la gratitud que le tengo al Señor, por representar al Señor, porque el que da a un pobre dice que le presta a Dios, estamos hablando de eso. Entonces yo le doy de parte de Dios, de parte del Padre. Esa obra tiene una connotación de tesoro en los cielos. Cuando adoramos al Señor, no por imitación, sino por genuino amor derramado, eso honra a Dios. Adorarle en espíritu y en verdad honra a Dios, porque no surge de, ay, mira esa persona si le hace, yo también le voy a hacer, o mira cómo, no. Yo tengo mi propia identidad y quiero ofrecértela, Señor, y aquí estoy, tú me conoces y a ti no te engaño, gracias, te honro y te doy lo mejor de mí, para servirte y para honrarte. Si ayudo a alguien, con mucho gusto lo hago para tu gloria, Señor. Ajá. Entonces dice Jesús que por favor no hagamos tesoros en el mundo, en la tierra, porque aquí te lo roban, carcome el óxido, ¿verdad? Más bien hagamos tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿Quieres tener una mansión para vivir opíparamente? Bueno, no porque no se pueda tener, pero si ese es tu corazón, tu objetivo, todo lo vas a hacer para allá, vas a dedicarte toda la vida así y vas a hacer negocios para tenerlo. El día que lo tengas te vas a sentir satisfecho un instante y quizá ni eso.
Porque finalmente cuando te mueras no te vas a llevar nada y el tiempo que invertiste haciendo eso, podías haberlo invertido en edificar el reino de Dios en alguna medida. Honrarlo al Señor de todas maneras. El mismo recurso, el mismo esfuerzo. Esto tiene más sentido con toda la enseñanza de Jesús, ¿no? Una persona nacida de nuevo, regenerada en el Espíritu, no puede vivir solo de acuerdo a este mundo. Sus ideas y sus valores más bien deben estar bien consciente de que, ¿verdad?, está de paso. Eso te lo dice Hebreos capítulo 11. Y antes del verso que vamos a leer, está hablando de personas que estuvieron haciendo cosas por creerle a Dios. Y dice Hebreos 11:13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esa palabra a mí me gusta, extranjeros y peregrinos. Es lo que somos. Yo soy extranjero en este mundo. Mira, por muy bien que me haya ido, por muy hermosa vida que haya tenido y lo que tú quieras, me pasa, y creo que lo entiendo a la luz de la palabra, que de repente le digo, Señor, por muy linda que sea la tierra y por todo lo que tú quieras, no me gusta. Perdóname, pero no me gusta. Y hago mi esfuerzo para que las plantas se vean bonitas, para que tengamos un lindo lugar. O sea, todo eso es cierto, pero nada de eso me satisface ni me es suficiente porque sé que es efímero, se va, se acaba. Y por mucho que edifiquemos, un día no va a estar y no me lo voy a llevar a ningún lado. Por eso tengo que tener conciencia que lo que voy a invertir, lo que voy a hacer, tiene que estar en una cuenta que no me la robe nadie, que es en el cielo. Así que yo creo que sí hay algún tipo de edificación o mansión o yo no sé qué, que se construye a través de lo que enviamos. Algo pasa. Jesús habló que había muchas moradas, Él las prepara. Pero si mandamos tesoros, de algo sirven esos tesoros cuando nos vayamos. De algo sirven. Por eso Jesús advierte y te anima y te dice que hagas tesoros, ¿verdad?, en el cielo. Y quiero seguir leyendo, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, verso 13, dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria a donde habrían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, cuyo fundamento, dice la Escritura, es Dios. Él es el fundamento. Con esto quiero terminar. Ya estoy acabando. Yo no sé tú, pero a mí estos mensajes me llenan, me retan, me animan, me recuerdan que por muy difíciles que se pongan las cosas, y te lo reitero en este momento tan especial que estamos viviendo, no tiene importancia trascendental. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de esto, porque llegue el Señor en el rapto, porque nos toque antes, por lo que tú quieras, un día no vamos a estar aquí, en esta condición. Y más nos vale, más nos conviene morir si morimos, como los que durmieron en Cristo pegados a Él, para que cuando venga el Señor por la iglesia nos resucite primero, como dice. Pero si estamos vivos, porque nos toca estar vivos, seamos considerados como dignos de ser tomados y llevados. Amén. Yo quiero ser así. Yo le estoy diciendo a Dios, no sé cómo le vas a hacer, pero ayúdanos a todos. Si me permites decirte, Señor, me sentiría muy bendecido si toda la gente de mi congregación, los que son, los que lleguen y aún los que han pasado, se llevaron un mensaje de tal calidad que les está motivando a vivir como a ti te agrada. Que te agrades en ellos, que te agrades en nosotros. Con todo lo que somos humanos y con todas nuestras debilidades y defectos, pero que sepas que en nuestro corazón y en nuestro interior hay un deseo y un anhelo de honrarte, de servirte y de adorarte. Te voy a pedir que ahí en tu casa cierres tus ojos, por favor.
quiero impartir, quiero bendecir. Quiero que por favor tomes en cuenta lo que te estoy diciendo. Cierra tus ojos un momento. Amado Espíritu Santo, que esta palabra llegue y cumpla el propósito para el cual ha sido predicada. Señor, que tu presencia invada, inunde y llene el corazón de cada persona, pero de la familia, pero de cada uno de los que están escuchando. Que venga ese deseo y anhelo de estar comprometidos contigo. Espíritu de Dios, vivifícanos, pero también te pido que impartas dones, que impartas de tu presencia, que impartas de tu gloria, que impartas de lo que tú quieres que nosotros vivamos y hagamos para la gloria de Dios. Yo no quiero estar ahí en un rincón, a un lado, viendo de lejos que pasan las cosas. Quiero estar en medio de todo, quiero hacer lo que a ti te agrada, quiero ser el instrumento que tú decidiste que yo fuera. Perdóname, dile por favor, perdóname si yo no he estado conectado, colaborando directamente contigo. Perdóname si le he dado demasiado valor a esta vida natural. Ahora que hay tanta muerte alrededor, tu palabra es real. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, y lo declaro en el nombre de Jesús. Pero si voy a vivir, porque también lo estoy declarando, que he de vivir y que no he de morir, para anunciar las virtudes y la gloria de Dios. Para manifestar y anunciar la gloria de Dios. Para eso he de vivir y no he de morir. Porque mi vida, ya de ya, quiero que esté gastada, invertida en y para tu gloria, en y para tu reino. Yo soy feliz si estás conmigo. Teniéndote a ti tengo todo, Señor. No me falta nada. No me falta nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y así, mi Señor, es como yo te pido que me ayudes, que me instruyas, que me unjas, para que cumpla aquello para lo cual me diseñaste. Díselo así, por favor. Tú me diseñaste con un propósito, Señor. Quiero cumplir el propósito para el cual me diseñaste. No quiero ver la muerte sin haber cumplido aquello para lo cual me formaste y me trajiste a este mundo a vivir, a existir, a este tiempo particular de la vida y de la historia. Señor, quiero estar cumpliéndolo. Ayúdame a mantenerme en una situación de santidad, de tal manera que tú puedas ocuparme. Aquí estoy, Señor. Vamos, ofrécete, conságrate. Dile, mi vida es tuya, Señor, y de nadie más. Solo a ti te pertenezco, Jesús, y a nadie más. Ya no quiero reservarme nada. No quiero trabajar para mí mismo, ni vivir para mí mismo, ni siquiera para mi familia solamente. Ellos son parte de mi vida, son parte del ministerio que me diste. No les faltará nada, pero no quiero vivir en función de eso. Quiero vivir para ti, honrándote, adorándote, exaltándote, glorificándote, manifestándote, Señor. Aquí estoy. Respira profundo ahí en tu casa. Hay una presencia de Dios diferente pero fuerte que está penetrando a tu vida, penetrando a tu corazón. Hoy la unción ha estado a través de la palabra como espada de doble filo. Ha llegado a penetrar a tu corazón, a lo más profundo, a tus huesos, ¿verdad? Como dice, hasta los tuétanos. Para llevarte y llevarme a un tiempo de gloria y bendición que no conocíamos y que estamos llamados a vivir ya. Para que todo lo que Dios nos regale en esta tierra de vida sea para honra y gloria de su nombre y para mandar al cielo los tesoros que nadie nos puede robar. Te bendigo, amado, te bendigo, amada, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Le pido al Espíritu Santo que te sustente, que te abra puertas, que te quite todo temor, que te quite toda amargura, tristeza, angustia. Yo reprendo el espíritu inmundo que te está queriendo robar la paz, angustiarte, hacerte creer que no vas a tener suficiente o que te vas a enfermar. Cállate, enmudece en el nombre de Jesús. Sal de ellos ahora en el nombre de Jesús. Vive, amado, vive, amada, en el nombre de Jesús. Yo echo fuera de ti toda carga de opresión.
Para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo, para declarar libertad a los cautivos y para declarar el año agradable del Señor. Tú vivirás y no morirás, porque vivirás para anunciar la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Y en tu casa, en tu vida, hay más que suficiente. Es promesa de Dios que cada día el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que te falta. Y así es y así será en el nombre de Jesús. Por el dedo de Dios hecho fuera de tu casa, de tu vida, de tu mente y corazón, cualquier idea, palabra, pensamiento o argumento que vea y sea en contra de la palabra de Dios. Y declaro que el Espíritu de Dios vivifica su palabra en tu vida. Yo abato la tristeza, abato la incredulidad, abato la maldición, abato la enfermedad, abato todo lo que se opone a Dios. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Un honor y un privilegio estar con ustedes.